Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el curso de Educación a Distancia de la carrera de Ingeniería en Sistemas para el Tecnológico de Celaya, de la materia de Estructura de Datos. El tema de hoy que vamos a ver se llama lista doblemente ligada o enlazada. Una lista doblemente ligada o enlazada tiene la característica de que cada nodo tiene dos apuntadores, anterior y siguiente. Aquí tengo la lista en esta imagen de la pantalla. Si ustedes se fijan, cada nodo tiene dos apuntadores, uno apuntando al siguiente nodo de la serie, el anterior apuntando a un nodo o a nulo, dependiendo si es el primero o el último o el de en medio. Y también tenemos dos apuntadores de referencia, que es el inicio de la lista y el fin de la lista, como vimos en el ejemplo anterior. Eh, Tengo aquí la imagen de cómo hacer el proceso de inserción. Tengo otra ya también lista para el proceso de borrado. Son un poco diferentes. Vamos a empezar primero con la inserción dentro de la lista doblemente ligada. Y ya que tengamos este código completado, pues vamos a pasar a la imagen de cómo eliminar de la lista doblemente ligada. Aquí obviamente por las conexiones vamos a tener que trabajar un poco más que de costumbre. Sin embargo, pues aquí ya tengo a un lado del código de la lista resultante, ya tengo el código de cómo hacer las conexiones para irselas explicando poco a poco. Bueno, vámonos al código. Aquí, pues para hacer esto rápido, tengo ya el nodo listo. Si se fijan ahora, el nodo tiene, la clase nodo tiene dos apuntadores, anterior y siguiente. Y el constructor, pues aparte de guardar el número dentro del nodo, pues también pone anterior y siguiente a nulo para evitar pues posibles errores o fallos en el código. Muy bien, ya también tengo el main, el método main con las operaciones. En este caso, si se fijan, pues esto todavía no existe. Entonces vamos a tener que trabajar sobre esto para poder insertar, eliminar, imprimir el resultado, la lista doble, etcétera, etcétera, y es poder trabajar con el código. Muy bien. Aquí ya tengo la clase lista doble. Lo primero que necesitamos hacer obviamente es decir qué es lo que va a almacenar, qué es lo que va a contener lista doble. En este caso vamos a tener un nodo inicio y otro nodo que sería el fin de la lista para poder empezar a trabajar esta sección. El constructor de la lista doble, ¿qué haría? Bueno, pues prácticamente lo único que va a hacer es recibir un elemento de tipo número, entero, perdón, que se llame número, y después pues lo que vamos a hacer es mandar llamar, no es cierto, aquí lo que vamos a hacer, perdón, es crear la lista doble vacía. Entonces aquí tenemos que poner que inicio es igual a fin y esto es igual a nulo para crear mi lista inicialmente vacía cuando empiece a trabajar con ella. Muy bien, el primer método que vamos a hacer obviamente es el de saber si la lista está vacía o no. Entonces aquí lo que necesito es básicamente generar un método que se llame lista doble vacía y hacer que este método me regrese si inicio es igual a nulo. Muy bien. En otros códigos se había puesto que si inicio es igual a fin y si inicio es igual a nulo, pues entonces que regrese cierto, o sea que la lista está vacía y si no. Pero bueno, finalmente creo que esta es una forma equivalente de cómo trabajar ese código y a fin de cuentas hace exactamente lo mismo. Simplifica mucho el proceso de codificación. Con esto es más que suficiente. Muy bien, nos faltan tres métodos. Vamos a ver ahora a continuación el método para imprimir el contenido de la lista. Vamos a decir que se llama imprime lista doble, que no reciba nada. ¿Y qué es lo que va a hacer este código? Pues prácticamente lo que va a hacer es que primero que nada tengo que preguntar si la lista no está vacía. Recuerden que esto es muy importante porque muchas veces se confunde uno y empieza a trabajar con una lista vacía, entonces eso puede generar errores a la hora de empezar a trabajar con el código, ¿sí? Bueno, tenemos aquí ya preguntando si la lista no está vacía, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es crear un nodo auxiliar y conectarlo con el inicio de la lista, porque ya sé que no está vacía. Una vez que el nodo auxiliar está listo, podemos utilizar un ciclo while que diga mientras auxiliar sea diferente de nulo,
pues vamos a trabajar o vamos a imprimir el contenido de la lista. Y pues para imprimir el contenido de la lista tengo que utilizar una impresión que diga, por ejemplo, elemento, como le hemos estado trabajando, espacio, más, auxiliar, punto, número. Y después, pues lo que tenemos que hacer es mover el auxiliar, el apuntador auxiliar hacia adelante para seguir trabajando. Si ustedes se fijan la lista en la imagen, la lista al final pues tiene un elemento, un apuntador a nulo. Así es que pues podemos barrerlo completamente hasta llegar a este punto y con eso pues se hace todo el proceso de impresión de la lista. Muy bien, esto del proceso de impresión y ahora sí podemos empezar con la parte un poco más complicada que es inserción y eliminación. Bueno, podemos crear la parte básica del método de inserción y ahorita pues antes de continuar, antes de codificar lo que sigue, pues voy a explicarles paso a paso cómo se va a hacer el proceso de inserción y pues con eso va a ser mucho más fácil o un poquito más entendible las operaciones que vamos a empezar a codificar aquí dentro de nuestro método. En primer lugar, aquí el método, déjenme quitar esto, ahí está. El método va a crear un nodo, eso es lo que tenemos que hacer de cajón, queramos o no. Vamos a llamarle también auxiliar y vamos a crear un nuevo nodo con el número que quiero insertar como parámetro de entrada. Muy bien, ya tenemos listo el nodo, pues ahora tenemos que ver cuáles son las opciones que necesitamos para poder hacer el proceso de inserción de manera correcta. Ya saben, tenemos 4 opciones, A, B, C y D. Yo puedo insertar suponiendo o verificando si la lista está vacía. También puede ser posible que yo quiera insertar al inicio de la lista. Otra posibilidad es insertar al final de la lista. Y la última pues sería insertar en medio de la lista. Aquí yo puedo insertar al final porque tengo la referencia del fin de la lista. Y aquí la ventaja de las listas doblemente ligadas es que pues a partir del fin yo puedo regresarme y luego avanzar hacia adelante y luego otra vez hacia atrás. Esta conexión está muy libre, me permite hacer pues viajes de ida y de regreso entre todos los nodos de la lista sin mayor problema. Eso también me va a ayudar a que pues el código se simplifique un poquito más. Eso lo vamos a ver sobre todo en el proceso de eliminación, en la última opción me parece. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Empezamos con el inciso A. ¿Qué voy a hacer si la lista está completamente vacía? Tendría algo como esto dentro de mi programa o dentro del código. El código ahorita pues estaría así. El apuntador fin estaría nulo, el inicio estaría nulo y pues ya tendría dibujado, tendría creado mi nodo auxiliar también apuntando siguiente a nulo y anterior a nulo. Bueno, aquí se fijan las operaciones de conexión son muy sencillas. Prácticamente lo único que tengo que decir es que inicio pues es auxiliar, que inicio apunte auxiliar y también tengo que hacer que fin apunte auxiliar. Y con eso pues ya terminamos el proceso de inserción si la lista está vacía. Como el nodo auxiliar les digo ya está siguiente a nulo y anterior a nulo, pues esto prácticamente ya está terminado. Vamos a empezar con la primera opción que es la más sencilla. Puedo preguntar si la lista doble está vacía. La operación que voy a hacer a continuación sería pues prácticamente lo que ya dijimos. Inicio es igual a auxiliar y fin también es igual a auxiliar. Y con eso pues terminamos la primera opción, el inciso A de nuestro código. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Bueno, pues probablemente si la lista no está vacía, pues la segunda opción podría ser insertar al inicio. ¿Cómo podemos preguntar esto? Pues simplemente, oye, si yo tengo el nodo creado, si el elemento número guardado dentro del nodo es menor que lo que tiene el inicio de la lista, pues entonces hay que insertar este nuevo nodo al principio de toda la lista. Entonces esas son las operaciones. ¿Cómo haríamos las operaciones de conexión? Suponiendo que ya tenemos listo el nodo y que ya sabemos que va al inicio, pues simplemente lo primero que hacemos es decir, ¿sabes qué? Auxiliar punto siguiente es igual a inicio. Con eso, lo que estamos haciendo es que esta flecha, en lugar de apuntar a nulo, apunte al 1, que es inicio. Una vez hecha esa conexión, lo siguiente sería inicio punto anterior es igual a auxiliar. Con eso, inicio punto anterior es esta flecha.
y ya no queremos que apunte a nulo, queremos que apunte a 0. Por lo tanto, otra vez, inicio en su campo anterior es igual a auxiliar, para hacer que el 1 se conecte con el 0. Y el último comando prácticamente sería decir que inicio es igual a auxiliar. Entonces empatamos inicio con auxiliar y con eso pues el resultado es lo que estamos viendo aquí en la imagen sin problemas. Ya tenemos estas conexiones listas con el nodo al inicio, el 0 conectado con el 1 conectado con el 0 hacia la izquierda, el 0 pues más a la izquierda con su elemento nulo que quedó igual y el inicio pues ya referenciado con lo que sería el nuevo elemento o el primer elemento de la lista. Muy bien, ya que tenemos eso prácticamente resuelto, pues lo único que nos queda sería codificarlo para que esto pues quede más que listo. Es mayor, si inicio punto número es mayor que ¿qué? Pues que auxiliar punto número. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que ya platicamos. Prácticamente vamos a poner el mismo código que está en la imagen, que es auxiliar punto siguiente era igual a ¿quién? Pues a inicio. Con eso conectamos el 0 con el 1. La siguiente operación sería inicio punto anterior es igual a auxiliar. Y con eso conectamos ¿qué? Pues el 0 con el 1 con el 0. Muy bien. La conexión primera sería el 0 con el 1. La conexión que estoy haciendo ahorita sería el 1 con el 0. Perdón. Y finalmente, pues lo único que tengo que hacer para terminar esta opción sería decir quién es el nuevo inicio. Pues el nuevo inicio es auxiliar. Con esto ya tengo listas las conexiones en caso de que pues yo quiera insertar al inicio de la lista. La siguiente opción, si ustedes ya lo están viendo, ya lo están presintiendo, sería preguntar si el nodo va al final de la lista. Vamos a verlo rápidamente en la imagen para que quede bien claro. Aquí quiero insertar un elemento que obviamente va al final de la lista. El 10 es mayor que todos estos, así es que va al final. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es que fin.siguiente, esta conexión, que sería la conexión del 5 hacia adelante, la vamos a conectar con el 10. ¿Cómo? Pues diciendo que fin.siguiente es igual a auxiliar. Y con eso conectamos el 5 con el 10. Lo que sigue sería conectar el 10 con el 5. Entonces auxiliar anterior, que es esta flecha, la vamos a conectar ¿con quién? Pues con el fin. Así que con eso conectamos el 10 con el 5. Y la última operación, pues ya nada más sería decir quién es el nuevo fin. Pues fin es ahora, ya no es el 5, es el 10. Por lo tanto, fin es igual a auxiliar y con eso terminamos las conexiones. Muy bien. Vamos a analizar, vamos a codificarlo de una vez. Aquí dice que si fin punto número es que es menor que lo que tiene auxiliar punto número, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues con calma. Las conexiones ya están dadas, ya nada más hay que escribirlas bien para evitar problemas. Decimos que fin punto siguiente es igual a auxiliar. Esa era la primera operación que estaba en la imagen. La segunda imagen era decir que auxiliar en su campo anterior es igual a fin para hacer la otra conexión. Y el último comando, pues como ya hemos dicho, simplemente decir quién es el nuevo fin. Pues ahorita el nuevo fin de la lista es auxiliar. Muy bien. Aquí ya nada más nos queda una última opción y esa ya no es necesario preguntar porque si no voy a insertar inciso A en la lista vacía y no voy a insertar inciso B en la lista al inicio ni voy a insertar inciso C en la lista al final, pues tengo que insertar en medio, no me queda otra opción. Aquí vamos a crear dos nodos para que me ayuden al proceso de conexión. El primero se va a llamar, como siempre lo hemos manejado ahorita, actual. Y el segundo nodo, pues no le voy a llamar anterior completo porque se puede confundir con el anterior que está dentro del nodo. Aquí le voy a llamar ANT o ANT, nada más para que no se me confunda con el otro apuntador que está referenciado dentro de ese nodo, dentro de los nodos. Entonces, pues lo voy a llamar así, simplemente para diferenciarlo y que no se me haga bolas el engrudo. Muy bien, ya tenemos mis nodos, actual y ANT, y pues ahora lo que voy a hacer es, como siempre lo hemos trabajado, una pequeña búsqueda para saber cuál es la posición en la que debo de insertar al nuevo nodo. Puedo preguntar si actual punto número es, mientras actual punto número sea menor que
auxiliar.número. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo de siempre. Vamos a primero referenciar AND con actual y después actual lo vamos a mover hacia adelante para que esto pues siga funcionando. Actual va a quedar adelante de donde quiero insertar el número y actual va a quedar pues una posición atrás de donde quiero insertar. Y con esas dos referencias pues lo único que me queda, si vemos en la imagen, vamos a ver rápidamente cómo conectarlo. Aquí dice que por ejemplo el 1, 3 y 5 son los que están dentro de mi lista y quiero insertar un 4, que obviamente va entre el 3 y el 5. ¿Qué haríamos aquí? Bueno, pues empezaríamos a entrar dentro del SQL while y diríamos, a ver, número es 1 es menor que 4, sí. Entonces lo primero que vamos a hacer es que actual, anterior, AND, lo empatamos con actual y a continuación actual lo movemos hacia adelante. Preguntamos otra vez, actual número 3 es menor que 4, sí. Entonces de nuevo, lo primero que hacemos es que AND lo empatamos con el actual y después actual lo movemos una posición hacia adelante. ¿Y ahora qué pasa? 5 es menor que 4, no. Entonces aquí detenemos actual. Actual queda en la posición que va delante del nodo que quiero insertar y anterior queda apuntando al nodo que va atrás del nodo que quiero insertar. Para hacer las conexiones, aquí está ya la codificación. Anterior punto siguiente, que es esta flecha, ya no va conectada con el 5. ¿Con quién va conectado? Pues con auxiliar. Con eso conectamos el 3 con el 4. A continuación, auxiliar punto anterior, que es esta flecha, tenemos que conectarla ¿con quién? Pues con el 3, que es que anterior, AND. Ya tenemos el 3 conectado con el 4 y el 4 conectado con el 3. Y las últimas dos operaciones, ¿cuáles serían? Pues decir que actual punto anterior, que es esta flecha que está aquí, déjenme marcarla, esta que ahorita estoy señalando con el cursor. El 5 ya no apunta al 3, el 5 tendría que apuntar ¿a quién? Al 4. Entonces, actual punto anterior es igual a auxiliar. Y la última operación, es decir, es conectar auxiliar punto siguiente, que es esta flecha que tengo marcada, con el 5. Ya ahorita conecté el 5 con el 4, me falta conectar el 4 con el 5, que sería auxiliar punto siguiente es igual a quién? Actual, para conectar el 4 con el 5. Y finalmente, pues el código o el objetivo que vamos a obtener una vez de que estamos haciendo estas operaciones, pues es lo que estamos viendo en esta imagen final. Conectamos el 3 con el 4 con el 3 y luego el 5 con el 4 y el 4 con el 5, más o menos. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas conexiones porque cualquier conexión perdida pues nos puede echar a perder todo el trabajo. Entonces, bueno, ahí ya son las operaciones de conexión, nos regresamos al código y pues lo único que hay que hacer es escribirlas. Dijimos que anterior punto siguiente es igual a auxiliar. Era la primera conexión. La segunda conexión decía auxiliar punto anterior es igual a AND para conectar el 3 con el 4 y el 4 con el 3. Y las otras operaciones, pues es conectar actual punto anterior con auxiliar para conectar el 5 con el 4 y después el 4 con el 5, como lo conectamos, pues auxiliar punto siguiente es igual a actual. Muy bien, con esto terminamos todas las conexiones en caso de que queramos insertar en el punto medio. Y finalmente, pues con eso también terminamos todas las operaciones de inserción para la lista doblemente ligada. Muy bien, voy a cerrar esta imagen, ya no la vamos a utilizar. Y voy a abrir la otra, que sería la de eliminación en la lista. Otra vez tenemos 4 opciones. Yo puedo intentar eliminar, suponiendo que lo que quiero eliminar es el único elemento que está en la lista, pues podríamos hacer esta operación. Aquí tengo un único elemento, inicio es igual a fin, y 10 es el elemento que quiero eliminar, pues entonces elimino todo y se acabó. Y obviamente pues ya con eso cumplimos el objetivo. ¿Cuál sería la otra opción? Pues yo quisiera eliminar el primero de la lista. Entonces si el primero de la lista, este 0 es el que quiero eliminar, ¿cómo hacemos la conexión? Pues ahorita vamos a ver. La otra opción sería eliminar el último de la lista, suponiendo que yo quiero eliminar el 10. Y la última pues sería eliminar, por ejemplo, el 4, que insertamos en la otra imagen, pues ahora vamos a hacer el proceso de desconexión
de un elemento que está en el medio de la lista o en algún punto entre el inicio y el fin de la lista. Muy bien. Entonces aquí ya son las 4 operaciones fundamentales. Vamos a empezar con la primera. Si yo quiero eliminar lo que está el único elemento que contiene la lista, pues tengo que dejar la lista de esta manera. Las operaciones de conexión es muy sencilla porque simplemente es decir, inicio es igual a fin y es igual a nulo. ¿Sí? Entonces ya con eso eliminamos ese elemento. Vamos a hacer de una vez el proceso de el método de eliminación. Vamos a llamarle public. Esta vez lo voy a hacer void para hacerlo más sencillo, que se llame eliminar lista doble. Aquí podemos recibir el número que quiero eliminar. Y a continuación, pues definimos el cuerpo del método. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, continuamos. Estamos en el proceso de eliminación. Vamos a ver cómo queda. Bueno, la primera opción para la eliminación sería, en primer lugar, preguntar si la lista no está vacía. Si la lista no está vacía, pues ahora sí ya podemos proceder a hacer operaciones con ella. Muy bien. La primera pregunta sería decir si inicio es igual a fin y si inicio punto número en su campo número es igual a el número que quiero eliminar. Bueno, si esta es la opción, si este es el caso, entonces ya podemos hacer operaciones. Simplemente decimos, ¿sabes qué? La primera opción era decir que inicio es igual a fin y que fin es igual a nulo. Y con eso pues desaparecemos el único elemento que quedaba en la lista. A continuación podemos preguntar si lo que queremos hacer es eliminar el inicio de la lista. Ahora vamos a ver la imagen para tener la referencia. Ya tenemos listo programado esto. ¿Sí? Si este es el número que quiero eliminar y si inicio es igual a fin, dejamos todo vacío y se acabó. Si yo quiero eliminar el inicio de la lista, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a hacer dos operaciones. Lo primero que tengo que hacer es mover el inicio una posición hacia adelante y la segunda operación es decir que inicio en su campo anterior, que sería esta flecha de abajo, ya no está apuntando al 0, estaría apuntando a nulo. Y con eso pues hacemos la desconexión de el primer elemento de la lista. ¿Cómo podemos implementarlo? Pues así de fácil. Podemos decir inicio en su campo número es igual a el número que quiero eliminar. Pues vamos a hacer operaciones para hacer esa eliminación. Como ya dijimos, inicio es igual a inicio punto siguiente. Punto siguiente. Ahora sí. Y la segunda operación sería decir que inicio en su campo anterior es igual a nulo. Y con eso hacemos el proceso de desconexión para el primer elemento de la lista. A continuación, si lo que queremos es eliminar el último elemento de la lista, pues podemos hacerlo con la siguiente pregunta. Si fin.número es igual al número que quiero eliminar, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente decimos que fin. A ver, antes de programarlo, vamos a ver cuáles son las operaciones. Si yo quiero eliminar el último elemento de la lista, lo que tengo que hacer en primer lugar sería decir, ¿sabes qué? Fin es igual a fin.anterior para mover el fin hacia el 5. Y después lo que podemos hacer es decir que fin.siguiente, que es decir, fin.siguiente, que es esta flecha, ya no debe de apuntar al 10, debe de apuntar a nada, a nulo. Entonces son las operaciones que vamos a hacer aquí en el código. Entonces fin es igual a fin.anterior y a continuación fin.siguiente es igual a nulo. Con eso tenemos listo la
opción C. Nos falta únicamente la opción final y esa la podemos trabajar de la siguiente manera. Necesitamos primero buscar cuál es el nodo que quiero eliminar. A ver si está, porque ya vi que no es el único nodo en la lista y ese no es el número que quiero eliminar, tampoco es el primero y tampoco es el último. Entonces tengo que ver si algún elemento medio de la lista sería el indicado o el que yo quiero eliminar. Entonces vamos a hacer la misma operación. Simplemente decimos, a ver, mientras actual punto número sea diferente que el número que quiero eliminar y actual punto siguiente es diferente de nulo, porque puede ser que nunca encuentre el elemento que yo quiero eliminar. Entonces vamos a ver qué vamos a hacer. Bueno, pues simplemente anterior es igual a actual, como lo hemos hecho en todos los códigos para hacer una búsqueda dentro de la lista, y actual es igual a actual punto siguiente. Muy bien. Una vez que ya tenemos nuestro código, nos falta hacer una última pregunta, y esta pregunta pues es para saber si nosotros encontramos o no el elemento. Si actual punto siguiente es diferente de nulo, quiere decir que si encontramos el elemento de la lista, y lo siguiente que tenemos que hacer es eliminar. Para hacer la eliminación podemos hacer lo siguiente. Gráficamente sería así. Por ejemplo, si yo quiero eliminar el 4, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a preguntar, 1 es menor que el número que quiero eliminar o diferente que el número que quiero eliminar. Pues sí, movemos a actual y antes pues anterior lo dejamos apuntando a donde estaba actual. 3 es diferente que quiero eliminar, sí, entonces otra vez voy a adelantar actual y anterior, perdón, y voy a mover actual también una posición hacia adelante. Y ahora sí, aquí ya encontramos que el 4 es el que quiero eliminar, por lo tanto actual quedaría apuntando al número 4 y anterior quedaría apuntando a una posición antes del nodo que quiero eliminar. En este caso tengo que hacer una desconexión, tengo que hacer que este apuntador se mueva hasta el siguiente nodo, es decir, este apuntador que conecta con el 4 debe de ahora conectar con el 5, y este otro apuntador del 5 ya no debo de conectarlo con el 4, sino que debo de conectarlo con el 3, para que el 4 quede completamente desconectado. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy fácil. Digo, anterior punto siguiente, que es esta flecha, ya no apunta al 4, debe de apuntar a actual punto siguiente, que es esta otra flecha que apunta al 5. Con eso esta flecha brincaría hasta acá y apuntaría al número 5. Y la operación de desconexión, la segunda operación de desconexión sería este apuntador. Este apuntador, ¿quién es? Pues es actual, punto siguiente, punto anterior. ¿Y a dónde debe de apuntar? Pues a anterior. Y con eso ya tenemos lista la última conexión. Muy bien. Entonces, anterior punto siguiente es igual a actual punto siguiente, para poder hacer un brinco en esa primera conexión. Y el segundo era actual punto siguiente, punto anterior. Esto creo que nunca lo habíamos hecho. Es una enseñanza de esta última video. Aquí, si fijan, yo puedo preguntar, ya que tengo mi lista doblemente ligada, me voy una posición hacia adelante y después una posición hacia atrás para encontrar exactamente esta flecha. Y esta flecha tiene que desconectarse del 4 y tiene que apuntar ahora al 3, que ¿quién es el 3? Pues es anterior. Por lo tanto, aquí pues ya tengo las operaciones. ¿Y cuál sería la última opción? Pues la última opción sería que el elemento no esté en la lista. Entonces, como decimos eso, pues simplemente decimos el elemento más no está en la lista. Y con eso terminamos. ¿Quién es el que no está en la lista? Pues es número eliminar.
Muy bien. Terminamos todas las opciones. Vamos a hacer una prueba rápida del código. Ya todo está funcionando. Bueno, corremos y pues ya podemos comprobar que pudimos insertar los elementos, quedaron ordenados. Me dice que el 100 no está en la lista y pues eso es prácticamente todo lo que necesitamos. Al final, pues después de la eliminación del elemento 0 y 10 quedan vivos el 1, el 5 y el 8. Muy bien, esto fue todo por esta sesión. Nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego, buenos días.